Continuaremos con el capítulo número 2 y para esto vamos a ver a los siguientes integrantes. Manuela Nao, Paulina Jiménez, Steven Ospina, Angélica Ríos, Melissa Valencia, Snyder Silva, José Jiménez, Valentina Orrego, Daniela Ramírez. el capítulo se llama que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Adviértase que la figura de Don Quijote es ridícula y casi contrahecha. Bueno, en el capítulo 2 comienza diciendo que él tenía muchas ilusiones que quería cumplir cuando fuera caballero. Y entre ellas mencionan unas que son deshacer agravios, enderezar tuertos, enmendar sin razones, mejorar abusos y satisfacer deudas. Entonces él se había propuesto hacer un gran caballero y en un día antes del día más caluroso del mes de julio salió y comenzó su aventura. Bueno, en este mes, él se armó de sus armas, subió en Rocinante, se puso su celada, cogió su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo. Muchachos, al campo de Montiel. al campo de Montiel, muy yo bien. quiero aclarar algo con el campo de Montiel, y es que era una comarca de La Mancha entre la Ciudad Real y Albacete. ¿Algunos de ustedes saben por qué él salió como así, tipo a escondidas o...? él salió a escondidas por dos razones. La primera, porque la sobrina y la moza, la ama, ya tenían sospechas de que él estaba medio loco. Bueno, medio no. Entonces, si ellas se daban cuenta de que él iba a irse, no lo iban a dejar, por un lado. Y por el otro, salió a escondidas porque él sabía que aún no era armado caballero, y si lo veían, era como una falta de respeto. Sí, eso era como una blasfemia, por decirlo así. O sea, no era armado caballero y quería salir. Exacto. Gracias por la aclaración, muchachos. Bueno, en el libro se hace referencia a unos anales de la Mancha y se habla de esto porque unos autores dicen que la primera aventura de Don Quijote fue la de Puerto Lápiz, o otros dicen que es la de los Molinos de los Vientos. Pero lo único que se tiene claro es que ellos, o sea, él y Rocinante, Don Quijote de la Mancha, caminaron todo aquel día hasta anochecer. Yo también en mi libro había leído una contradicción de él, que en unos decía que él no llegó, o sea, que no se demoró todo el día en llegar o que amaneció por ahí, y eso habíamos hablado en el salón. Sí. Pero Bueno, no. Yo también quiero decir algo muy importante y es la cosa de Don Quijote sobre la población de Puerto Lápiz. El por qué Cervantes la acogió, y es porque esta población es del más puro estilo manchego, estilo, ¿cómo es? arcaico. No, arcaico no, iba a decir arcaico y me disculpan por favor porque arcaico es como algo viejo, sino como honorable, de estilo, es viejo, de estilo, de pasión, emoción, ahí sucedieron varias cosas. Aclarando también algo de Puerto Lápiz, es que también se coge como referencia, es porque en el siglo XVI-XVII este solo tenía posadas y ventas, entonces es por eso que también se coge este lugar como el lugar del ventero. Pero que era una venta, no era como un hotelcito. Sí, algo así, Digamos, como una posada. Sí. Como una carpa donde había una venta, por así decir, de comida y todo eso. Pero habían habitaciones. Pero habían otras carpas donde la gente podía dormir. Espera, continuemos, Paula. Bueno, yo tengo la aclaración de cuál fue la primera aventura. Autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la del Puerto Lápice, otros dicen que la de los Molinos de Viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en las anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día. Y al anochecer, su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre. Y que, mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y donde pudiese remediar su mancha, hambre y necesidad, que ahí fue donde entró a la venta. A la venta, o sea, se demoró todo el día. Ajá. Y llegó en la Eh, noche. Pero Yo no quiero- ingresó. Esto no podría aludirse como una imaginación o un delirio que tuvo Don Quijote, porque el día era muy caluroso y anduvo sin ningún rumbo, entonces pudo haber imaginado que esa fue su primera aventura. Y Y también, además que dijo que su primera aventura lo que él esperaba era que le iban a pasar cosas drásticas, cosas que cambiaran ese Cosas rumbo. Exacto. que Y lo pasaban que caballero fue andando. que fue como decepcionante para lo que él decía que sus autores a futuro. y añadiendo algo más y con lo que dice Daniela, es mostrando que el día caluroso, Don Quijote no llevaba nada, No tenía aparte de hidratación. sus armas, o sea, Don Quijote se fue y dijo, me voy, me darán todo por ahí. Con una Exacto. compuesta.
Además, todavía no podría ser su primera aventura porque todavía no había sido Caballero. llamado Y ni caballero. siquiera podía llevar armas blancas porque era una... Lo que él Simplemente deseaba salir de era su salir casa. de su casa y que fuera nombrado caballero por cualquiera que se encontrara. Ahora yo quiero hacerles una pregunta y es el significado de las mujeres mozas que se encuentran en esa venta. ¿Alguien? Esas mujeres mozas iban acompañando unos arrieros. Y se menciona en el libro que se Que menciona ese en el- día iban para Sevilla y aceptaron hacer jornada. Pero esa jornada era nocturna, cosa que era muy extraña para la época para una mujer, porque una mujer no trabajaba de noche, porque era muy peligroso y más Y- si iban con unos arrieros. Y una aclaración sobre lo que significa mujeres mozas. Eso significa mujeres públicas. Acompañando. Acompañantes, ustedes sabrán Prostitutas. quiénes son las que acompañan y las que ayudan Pero en una mujeres noche en mozas también Sevilla. pueden ser mujeres jóvenes, ¿no? Sí. Pero Y también- son- Sino que es que en el también podría contexto que ser- En les el libro, por lo de Por así jornadas, decir, exacto. en ese contexto se le da a que son mozas porque tienen que servir a una persona y esa persona... Es que ahí específicamente no dicen pues que son, Que son prostitutas, putas. Ajá. pero, dan en pie de pistas. página. eso, dan Dan a pistas, entender. entonces... Dan a entender Exacto. que no son mujeres prostitutas ni públicas porque en el momento que Don Quijote empieza a hablar con ellas se ríen de forma tan elegante de hablar de él de ellas porque están acostumbradas como a ser tratadas Bueno, sucias. Ah, Pero- Exacto, también. Don esperen, Quijote esperen, las llama fermosas y le Antes de llegar a ese Doncellas. punto tenemos que resaltar cómo llegó él a la venta, porque todavía no hemos tocado ese tema. Él se iba acercando y cuando ellas lo vieron se asustaron por las armas que él tenía, pero él les dijo como tranquilas y se alzó la visera y Y una corrección tuya, dijiste las mujeres mozas, pero él no llegó viendo a las mujeres, él llegó esperando su recibimiento como buen caballero de parte sí, del era con un enano y el enanito, alcalde. el alcalde. Bueno, Exacto. Él para entrar tenía que esperar esas dos cosas. Que alguien le hiciera el sonido pues de las trompetas de la entrada de un caballero Y y un también enano. que... No, el enano era el que le tocaba el sonido. Y también estaba buscando es que un puente por el que hubiera una concava que era el Ajá. huequito pues en el que los dibujos de castillo que tienen como un huequito ahí alrededor, Exacto, que la pasaba un puente. Sí. Él tenía que esperar esos dos, pero obviamente se lo está imaginando porque era... Y también asemejó la apariencia de la venta con un castillo, Ah. pensando Por que los las tiendas chapiteles. eran las 4 torres que tenían siempre los castillos. Bueno, y como casi todo lo que Don Quijote deseaba se cumplía, sucedió esto, que un puerquero llamó a sus puercos gracias a un cuerno. Entonces se reunieron los cuernos y Don Quijote pensó que era para él. Sí, es que haciendo sonar el cuerno, los cerdos- los los cerdos cerdos se se- juntaban. Y yo creo que todos hemos visto en ocasiones películas de guerra o de reinos cuando el recibimiento de los caballeros que son honorables Era con se les trompeta. recibe con trompeta, todo el mundo los alaba, hay muchas mujeres, Entonces, doncellas que los exacto. reciben. O sea, y él en todas sus historias Ajá. de Silva, él dirá como que, yo también soy el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a mí me recibirán con Trompetas, bombos y tambores y exacto. comida y todo. Escuchemos Además, así. yo quiero aclarar algo que es cuando dicen el término un puerquero con puercus, que en ese momento en el libro se menciona que sin perdón así se llaman y era una costumbre como en la época cuando se utilizaba algún término malsonante, que era un puercos por decirlo así en esta terminología. Y aparte de eso, él pensó que el ventero era el alcalde. Sí. Entonces lo confundió con él, porque al llegar se encontró fue a las mujeres más paradas en la puerta, ni siquiera estaban adentro, sino que estaban ahí hablando. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Él cómo ingresó a la venta? Bueno, él entró a la venta pues montado en Rocinante y hablando muy elegante. Entonces pues estaba hablando muy diferente a lo que las mujeres no se estaban acostumbradas, por eso ya se comenzaron a reír porque, o sea, aparte de que no le entendían lo que le estaba diciendo porque él hablaba como Un caballero. castellano así súper elegante y caballeroso, entonces aparte de eso ellas no estaban acostumbradas a ese trato. también no estaban acostumbrados porque él utilizaba un lenguaje un poco atrasado a su época. Más que atrasado, se le llamaba más que todo medieval, los caballeros antiguos. Y algunas palabras o significados eran como no fuyan, que era no huyan, desaguisado, que era agravio,
K porque altas doncellas, nobles doncellas y presencia que era aspecto. Yo también quiero señalar algo y es que Don Quijote, montado en su locura e imaginación, usa un lenguaje artificial, no habitual ni comprensible. Otras veces es arcaico, sobre todo por la pobre gente con la que tiene que ver. Estos lenguajes, quiero hacer una aclaración, son parodias de las novelas de caballería y no se pueden confundir con su habla habitual, que aunque ennoblecedora y culta, es accesible a todos. Bueno, entonces ahora sí, él entra a la venta con las mujeres mozas, ¿no? ¿Y qué es lo que les dice el ventero? ¿Quién me dice? Él entra pidiéndole posada al ventero, diciéndole que si tiene algún lugar para quedarse. Sí. Y después Oh, encuentra él con se el ve- güey él se que ve no. muy él se armado. niega, él le dice que no y que no hay y que no tiene, pero Ajá. él empieza a insistirle y así como él le habla todo elegante, le empieza a decir que él está acostumbrado a vivir en guerras, que a soñar con peleas, yo no sé, él dice un montón de Él- cosas él le así dice sobre Que mi descanso Él- es pelear. Él exactamente les dice que mis arreos son las armas y mi descanso el pelear. Entonces el ventero se queda pues, ¿y eso qué significa como para algo por decir? Incluso Don Quijote le dice al ventero que si es un castellano. Ahora sí, Juan José, cuéntanos. Pero él en realidad era un andaluz y de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que Caco. Eso se menciona en el libro. Y también quiero hacer una aclaración de qué significa castellanos. Los castellanos son los sanos de Castilla. Entonces, por eso el ventero quedó como, ¿por qué me llama de esta forma? Y se sintió de alguna forma alabado, pero también sentía burla por lo que le estaba hablando. Y yo quiero hacer una aclaración y es que Don Quijote estaba nostálgico porque él ya veía todo lo que la gente estaba haciendo por él. Ya se veía armado caballero, por decirlo Sí, y es algo muy lindo porque él ayuda a estas personas y estas personas lo ayudan a él. A mi parecer, el ventero lo ayudó. Alguien que nos explique y que tenga otra opinión, Steven, que dice que el ventero lo pudo haber engañado, que el ventero era solamente un mentiroso y todo. El ventero se da cuenta de que él está un poquito loco y entonces por Pero eso... él se da de cuenta de eso mucho Mucho después. después. Cuando... Por eso, y por eso es que decimos que lo engaña. Pero antes de eso, el Quijote come algo ese día. Obvio. Sí. ¿Y Sí. quién se lo ofrece? Pero antes Se le ofrece el huésped que está... Pero mire, primero en la el venta. huésped interviene ahí y él es el que le dice que, pues, como que se quede. Porque si no, él, pues, no lo van a dejar quedarse. Al final él Exacto. decide quedarse y ahí es que le ofrecen comida. Buenos días. Bueno, corrigiendo a Steven que dice que quien le ofrece la comida es el huésped, no es el huésped, son las mozas, que le ofrecen un pan de tuchuela, pescado, pero todo es cochino y mugriento. Ah, sí, sí, ellas son las que se lo ofrecen, pero ellas son las que el se lo- huésped se los lleva. Esa es la aclaración de ahí. Bueno, entonces, ¿qué más necesitamos saber de este? Ya dijeron qué es lo que come. Ah, no, todavía no hemos dicho qué es lo que come. Sí, qué es lo que come. Él le ofrecen un pez que en Castilla lo llamaban abadejo. También de donde venía el ventero en Andalucía lo llamaban Bacalao. Bacalao. En otras partes Curadillo. un curadillo y en otras truchuela. partes Truchuela. truchuela. En fin, pues esa fue como la comida Lo que le llevaron dan a él, es los sobrados, un pan negro y un pan pescado. negro seco. Y él los No. confunde con que el abadejo eran truchas, el pan era candenal, que era un pan blanco muy como de la realeza, por decirlo así. Aunque Don Quijote piensa que esta es la mejor comida que alguien le pudo haber ofrecido. Se sentía halagado porque se la ofrecieron. Y además, Don Quijote no solamente esperaba un buen recibimiento, Don Quijote esperaba la aventura de ser armado caballero, que era lo que él iba a hacer ese recorrido. Bueno, con eso. Esa noche, espera, antes de terminar, esa noche lo único lo que él pensaba era que tenía que ser armado caballero para poder empezar a hacer todo lo que necesitaba hacer. Y para que él más se convenciera que estaba en un castillo fue que llegó un castrador de puercos y empezó a sonar 4 o 5 silbatos. Entonces él con eso se convenció de que era música. Entonces con eso convenció que era más un castillo y así finaliza el capítulo número 2. Listo. Entonces comenzaremos el capítulo 3, las mismas personas, que se llama Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Bueno, en este capítulo 3, Don Quijote llamó al ventero
y encerrándose con él en la caballería se hincó de rodillas y dijo que no se iba a ir de ahí, no se iba a parar de ahí jamás hasta que lo volvieran caballero. Bueno, yo quiero agregar algo y este es uno de los capítulos con más importancia y además uno que ha generado pelea entre mi compañero Steven y yo. Eso es algo que les quería aclarar porque los dos tenemos un punto de vista muy diferente a lo de Don Quijote y el ser armado caballero. Porque Don Quijote no podía ser armado caballero ya que la ley invalida la orden para quienes la recibían estando locos o por burla. Y aquí se cumplen las dos condiciones. Steven, tú cuéntanos por qué. Bueno, según la crítica de Martín de Riquer sobre Alfonso X, más dicho como Alfonso el Sabio, él entre 1256 y 1265 escribió 7 partidas, y en la segunda partida de la 1 al 20 en el capítulo 2, él mismo dice que la razón por la que no se puede ser una razón de las por las que no se puede ser caballero es que cuando te nombran caballero por escarnio, o mejor dicho por burla, esto significa que vos no recibiste la legítima orden de caballería, entonces él ya nunca más iba a poder ser un caballero. Y la disputa con mi compañera Angélica es que ella me dice que es que él en ese momento, él era Quijote y no Quijana. Pero, o sea, al interpretar a otra persona en su locura, esa locura lo estaba transformando a él, a ese mismo ser. Y además esas leyes ya estaban constituidas hace más de 400 años desde que estaba la historia real. Por eso se dice que la obra es un engaño. Es que la obra, se dice que la obra es un error y la obra es un error para las caballerías españolas, como se compara con Amadís de Gaula, Amadís de Grecia, con las continuaciones de Feliciano de Silva, Díaz y otros caballeros. Y Montalbán. Esta es la razón por la que el ventero lo engaña, es por eso, porque le dice que... Pero eso es más adelante. Pero es que yo quiero hacerle la aclaración a Steven y es algo que yo creo que nos vamos a durar todo un año hasta que alguno de los dos desista de esta pelea. Pero no es una pelea, amigo, yo te quiero. Lo que sucede es que, vea, yo tengo un punto de vista muy diferente y es que a mí me parece que el que no debía ser armado caballero era Quijana, pero es que ahí estaba la mente de Don Quijote, él era el que no podía ser armado caballero, pero es que ahí me queda bien la duda en el que, ¿quién era? O sea, Quijano es el que estaba loco, porque él creó toda su historia, pero quien vivía eso era el Quijote. Oigan, esperen, pero ustedes ahí están hablando de Quijano, y en el capítulo 1 hablan de Quijano, es que esa es una... O sea, es una contradicción entre el capítulo 1 y el capítulo 5. Sí, pero no hay que aclarar en el capítulo 5 porque así, ¿no? Exacto. O sea, para aclarar, Angélica está hablando entre la persona él y la persona que él se imaginaba ser. Sí, como caballero y como la persona cualquiera que le... En fin, lo único que se quería decir era que estaba estipulado, pues sí, que el libro es completamente un error de las caballerías. Entonces, continuando, el ventero, o sea, al verlo ahí que él estaba decidido a que lo tenían que volver caballero y que estaba en toda su locura, entonces él decide como engañarlo y decirle, sí, yo soy un castellano y bueno. Pero me gustaría agregarle algo a Manuela, que es que Quijote se lo pide de rodillas. Se hinca de rodillas. Ajá. Sí, eso Ya ya lo lo he mencionó, sí. Pero él cuando le dice que sí lo va a volver caballero, él le dice que primero tiene que lavar las armas. Velar las armas. Y para eso él le ofrece el patio, le ofrece un patio ahí de la porque el lugar venta, que ahí donde lo puede se hacer. velan las armas estaba desconstruido y lo iban a reconstruir otra vez, entonces todavía no estaba. Él le dice que tiene que velar las armas en la capilla, pero el ventero le dice que no está, por así decirlo, en remodelación. Además, Entonces le presta el patio. Otra cosa del engaño del ventero, que es que él dice que él pasó por muchos lugares y estos lugares eran barrios de mala fe. O sea, Y que por cada vez eso- confirmaban que no se hacía así. Por ello es que dicen en el libro que el ventero era un socarrón, o sea, era un avispado. Con respecto a lo que dice Manuela, en el libro también se mencionó pues que el ventero era un socarrón y se dice que el ventero por tener que reír esa noche determinó seguirle el humor a Don Quijote. Y desde este punto ya aquí es donde el ventero le pregunta si trae dinero para empezar con su estafa. A lo que se da cuenta de que Don Quijote no trae dinero y como ya da a entender que está loco, entonces tiene que hacerlo caballero para que se pueda ir y dejarlo.
También le dice que no traía blanca porque él nunca había leído eso en las historias de los caballeros andantes, que ninguno los hubiese traído. Yo quiero hacer la aclaración de Blanca, que era como la moneda más baja o pobre que había en el... No, era una De forma de poco decirle valor. al dinero. Era una forma de decirlo. Yo quiero agregarles algo y es que ahí hacen como una referencia con el ventero y es estos lugares, yo se los nombro, los perchines de Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azorrejos de Segovia, La Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y Las Ventillas de Toledo. Estos lugares son lugares de mala fama y donde la gente hace demasiada, pero demasiada trampa. Bueno, siguiendo con la historia, en el patio había una pila y él puso sus armas ahí, pues las paró ahí todas. Entonces, en el taller tenemos una parte que dice arrieros, agua y reco. Esa es una de las preguntas, pues que hay que completar. ¿Quién no la sigue? Lo que pasó es que a un arriero de ellos se le antojó darle agua a su reco, a sus amigos. Entonces, Eso todavía no. Para eso necesito... Pero eso quitarle todavía no. Espera, ¿me dejan primero, decir algo, por favor? primero vamos a explicar dónde puso él sus armas para poderlas ver. Pero antes Ya, de mira, eso, me Pero disculpan él un dice que segundo. fue a darle agua y También se menciona que el ventero lo que le dice a él es que tenía que tener blanca, o sea, dinero y camisas blancas. O sea, Camisas Dinos, Además de decime. otra cosa que le dice es que debía llevar ungüentos. ¿Quién puede explicar qué era un ungüento? un ungüento es como una crema para curar las heridas. Y además ese ungüento es muy utilizado ahora comúnmente con la viejita, porque el ungüento ayuda a que si una Son persona... cremas calientes. Son cremas calientes. Que no se Ese- las untan y no se pueden y, mojar. ajá, y Exacto. que uno se tiene que tapar porque si no se le entra el frío, no sé qué frío, pero un frío. Él también le decía otras dos cosas, y era que si él no tenía un escudero que le cargara esas cosas, que él las debía de cargar, pero como en unas un- alforjas Alfor, muy Y- sutiles. que Oiga. eran bolsillos como a los lados. Eso se le notaban. Y además decía que el escudero debía ser rico, o sea, como la ley de... O sea, rico para que le pagara todo y le subsidiara Exacto. todo lo del... Oigan, y amigos, yo quiero que alguno de ustedes me cuente una de sus aventuras, o para mí una de las que más me da risa y es cuando él golpea a los pobres Pero Pero arreglos. es que espere, todavía no espere. llegamos a ese La punto. historia Esperen. comienza- Todavía no llegamos a ese Falta punto el porque agua. falta lo del agua y también falta cómo él puso las armas y qué empezó a hacer alrededor de las armas, que empezó a decir cosas al aire. Las empezó a decir y cuando llegó la noche es cuando pasó lo de los arrieros. Bueno, y entonces el que comienza a decir. Primero, ¿qué comienza a hacer? Cuente usted qué comienza a hacer con las Ajá. armas. Las pone encima de una pila, que es por así decir como una pila de heno, o de eso que se la da a los caballos, y empieza a dar vueltas alrededor de las armas y a mirarlas. No era alrededor de una fuente. Era reunir fuerte Es que porque la lo definición que de querían pila los es una arrieros fuente, era ajá. darle agua a sus mulas, por Claro. decirlo así. Entonces por Sí, eso fue sí. que se dieron los... Porque es que, mire, usted dice que es una cosa de De hena. Entonces, como si uno de ellos quería darle agua a sus amigos Los para dos. que iba a ir ahí, era Los una dos. fuente. Ajá. Los dos le querían dar agua a sus mulas. Entonces, vea, bueno, mientras usted Vea, busca no, ahí- míreme. Antojóse en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar. Ah, sí. Ah, vio. Bueno, entonces, vea, yo sigo con la historia. A uno de los arrieros pues quiso darle agua a sus amigos, ¿cierto? Entonces para eso él necesitaba quitar las armas de ahí porque le estaban estorbando. Entonces lo que hizo fue moverlas y en eso Don Quijote se desesperó, Se enojó. se enojó. Y ahí fue donde salió enojado y le dijo a él que, oh tú, quien quieras que sea, atrevido caballero, que tocas armar mis valerosas armas. Y entonces ahí fue donde, Tranquila. bueno, entonces al quitar las armas, entonces se enojó Don Quijote y lo insultó y le dijo que atrevido, que porque le quitaba las armas, que él era un gran caballero. Y ahí fue donde lo golpeó con sus propias armas, que era la adarga y la lanza. Lo golpeó en la cabeza y le hizo 2 huecos en la cabeza. Y esto que hizo sin romper la lanza, porque si rompía la lanza lo que hacía era que se designaba una lucha, pues cuando se rompía una lanza se designaba una lucha entre caballeros. Se va a escuchar eso. De una, entonces, obviamente el arriero cayó al piso. Entonces luego aparece otro arriero. ¿Quién nos cuenta qué pasa? ¿Pasa lo mismo?
Él va, le quiere dar agua a su recua y de nuevo lo golpea, porque él no quiere que nadie toque sus Y armas. esa es la tercera vez donde Y él- se tiran piedras. Pero esta vez es Sí, cuando bueno. su lanza se parte en pedazos. Y al segundo le abre 4 huecos en la cara. Su lanza no se parte en pedazos porque su lanza se parte en pedazos en la parte en que él ya sale de cuando está en Ventero y va a la encrucijada. Entonces ahí no se parte en pedazos la lanza. Yo quiero aclarar algo y es sobre lo de las recuas, que eran como una especie de burros de carga, pero no cargaban, por así decir, cargaban mercancía para vender, eso era lo que cargaban. Entonces, pero, o sea, sí, pero adaptémoslo al contexto de ahora todo el mundo sabemos que es un burro. Porque me imagino que quien ha ido a la costa ha visto cuando manejan esos burros. Se le pone ahí Y por aquí también. su cosa, pero allá es la clásica. Que para mí una burra es una bicicleta. Y así le dicen a las bicicletas, no les Burra. Sí, Sí, así para le cargar, dicen. para cargar cosas también. No, a la cicla se le dice, ¿dónde está la burra o cómo lleva la burra? Ah, Nunca había bueno, escuchado entonces. Pero espere, continuando No con te la historia, quieres hay una parte de las piedras que una quiere Yo, contar. bueno, los compañeros de los heridos que vieron pues la pelea comenzaron desde lejos a tirarle piedras a Don Quijote, ¿cierto? El cual lo único que hizo fue no desamparar sus armas. Una pregunta. bueno. Sobre al que le partieron en 4. Sí, ya lo hablamos, que fue el segundo. También quiero decir que cuando a él le estaban tirando piedras, alguien vino a su rescate Él fue el ventero. y fue el ventero. Eso a mí me pareció algo muy lindo de su parte, porque él sabía ya quién era Don Quijote y cómo estaba su mente. Entonces le daba miedo de que Le hicieran algo. le hicieran algo y aparte de eso que él hiciera algo, porque si estaba loco no le importaría hacer más daño del que ya le había hecho a los... Pero arrieros. otra cosa, el Ventero hizo negro porque el Ventero hizo eso porque ya estaba cansado y dice que él le quería dar la negra orden de caballería luego, o sea, la maldita orden de caballería, o sea que no era tan obra de paz. Pero no obra de paz, porque, o sea, el ventero no podía hacer eso, era un simple ventero. Exacto. Él no era caballero, ni noble, ni nada de Ni eso. tampoco castellano. era, Entonces, ahí es donde mencionábamos ahorita, lo engañó por completo. ni tampoco era porque yo creo que todos sabemos de que quien tiene que armar caballero a las personas o es un padre, papa, como se le llama, o debe de ser el rey mismo. Pero para que sea el rey mismo, tiene que haber peleado una batalla demasiado de grande. Pero aquí no encontramos a ningún También rey ni papa. Bueno, se hace ya la ceremonia como tal. No, bueno, pero espérate. Después de eso, pues el ventero logra de que le dejen de tirar piedras y los heridos se van y él sigue velando las armas como la primera vez, así tranquilo, normal, vuelve a disparar y la sigue velando y ahí es que Exacto. Ya luego se da pues la ceremonia como tal y empieza, o sea, ahí están las doncellas que supuestamente él llamaba doncellas, pero eran las dos mujeres mozas que mencionamos al principio del capítulo. Corrección, no son esas mujeres mozas. Ahí en el libro se les llama y a ella se les llama y que Tolosa y Molinera. Y cada una tiene su respectivo, es como un pseudonimio, cada una tiene su, qué significa cada su nombre. Ajá. Bueno, el nombre de Tolosa significa que es la hija de un remendón natural de Toledo. También el nombre de Molinera significa que es hija de un molinero. Yo hago una aclaración que es cuando dicen honrado molinero, que esto era contradictorio, porque en eso los molineros tenían como una fama de ser ladrones. Entonces era irónico que dijera honrado molinero. Siguiendo con la historia, aquí dice, para ser armado caballero consistía en la pescosada. Quiero aclarar qué es pescosada. La pescosada consistía entre las solemnes ceremonias entre los padrinos, suspiraban darle un golpe En la nuca. en la nuca a los que se iban a convertir en caballeros. Bueno, yo también quiero hacer parte de una aclaración y es cuando se le da el nombre de Tolosa y ahí hace el escritor, dice que vivía a las tendillas de Sancho Bienaveno. Bien allá. Bien allá. Yo quiero Bien hacer allá. Disculpen. Él era su padre. una aclaración. No, con- el padre de Tolosa vivía a costillas, era de Sancho Bienallá. Ah, ya. Yo quiero decir algo que era el espaldarazo, que lo voy a decir pues... ¿qué vas a decir, Paulina, te lo Paulina? vamos a dejar a ti. Bueno, siguiendo con lo que decía Daniela, la desposada también necesita el espaldarazo, que es el toque de la espada sobre cada hombre.
Ahora sí, Angélica, cuéntanos cuál es la oración que se tiene que hacer para volverse caballero. Escucha, oh Señor, nuestras oraciones y bendice con la mano de tu majestad la espada con que desea ser ceñido tu servidor, para que puedan proteger y defender de los paganos a la iglesia, las viudas, los huérfanos y a cuantos se dedican al servicio de Dios e infundir miedo y espanto a cuanto le persigue. Bueno, quiero aclarar que esto no lo dijo el ventero inventó. Entonces, eso es la propia oración que se debe decir para poder ser armado caballero. Ahora, ¿quién nos cuenta sobre el Porque el por qué? don, exacto, el don. Don Quijote les da el honor de llamarse Don por su amor, servicios y mercedes que le hicieron. Yo también quiero aclarar que yo del don, y pues creo que son Doña Molinera y Doña Tolosa. Sí, él también las hace llamar así para sentir respeto pues por ellas. Porque lo olvidaron, caballeros. Estas palabras son un vocablo hispano muy usado protocolariamente y antecede a un nombre de una persona con la expresión de respeto, cortesía y distinción. Bueno, Ya para finalizar el capítulo 3, el ventero al final, pues ya al ver que se había ido, no le pidió ninguna costa de la posada, simplemente lo dejó ir en su buena hora. bueno, y yo también quería aclarar algo, y es que el don es una fórmula de rango que no se podía ser usada ni por el propio Don Quijote. O sea, él no tenía la clase para llamarse don. Ajá. Listo, bueno, entonces ya Esperen, finalizamos. entonces, ¿por qué el libro se llama Don Quijote? Por eso es que, como dijimos Pero al es que el principio, libro eso sí es le como, dieron el permiso, como un porque error. Pero el libro tiene permiso del rey, duque de Bejar y los erratas, y los erratas no lo consideraron como un error, porque si hubiera sido un error lo hubieran puesto en una página exclusiva que es la fe de los O erratas. sea, que fue después de toda la historia que le dejaron poner el don. porque Y no podía también llamarse aclarando don. algo ahí que tú mencionas eso se menciona en la parte de la taza, que es por el prólogo, que donde se La menciona taza el y los cerratos ajá, todos que se complementan. menciona el escribano del rey y todo él tenía el permiso. O sea, Acuérdense en que lo de la taza es el precio que se le daba por Exacto, cuántos, por la por cuántos edición y pliegos por- tenía. ajá, y pues ahí es donde aclara más o menos eso. Bueno, Don Quijote ya a lo último, antes de irse, le agradeció al ventero con unas palabras muy extrañas pues para él, ¿cierto? Y el ventero le respondió con unas palabras más simples que las de Don Quijote, y al verlo ya fuera de la venta, no le cobró. Sí. Yo creo que ahí en todo eso notamos la diacronía que ya fue mencionada en el primer capítulo, que es el estudio de los fenómenos lingüísticos a través del tiempo. Bueno, terminando este capítulo, comenzaremos entonces con el capítulo 4, de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. Ahora sí, ¿quién quiere comenzar este capítulo? Bueno, también por aclaración a este cuarto capítulo, este capítulo da varias introducciones a lo que comienza a ser una de las aventuras del Quijote, porque se va a ver lo del padre y todo esto. Bueno, aclarando algo en este capítulo, debemos resolver el por qué Don Quijote se devuelve de nuevo a su hogar. Ah, bueno, Don Quijote se devuelve a su hogar es porque, recordando lo que dijimos en el tercer capítulo, ¿qué le dijo el ventero al que necesitaba un caballero? Camisas blancas y dinero, o sea, blancas. Entonces él dice, no, pues yo me tengo que ir por ese dinero y por esas camisas, y se va con Rocinante. ¿Qué pasa luego? Este guió a Rocinante con su pensamiento prácticamente y dejó a Rocinante como en un camino libresco, porque ya como de la emoción y la sensación. Porque es que se encuentran en una encrucijada. Esa no. No es que se encuentran en una encrucijada, se encuentran en que en un punto del camino de vuelta, él, como no estaba volviendo, por así decir, por el mismo camino, se encontró que habían 4 caminos que podía seguir. Entonces, por seguir lo que hacían los demás caballeros en los libros de caballería, dejó a Rocinante ir por su donde quisiera, imaginación. a su imaginación, y después siguió el camino que cogió No, Rocinante. pero yo también quiero aclarar algo. Él enseguida no vio en la encrucijada. Él iba ahí es donde él escucha algo. Ahí es donde Ah, sí, Sí, dice que a su cuando mano, coge el camino- dice que a su mano derecha vio como una especie de bosque y Escuchó. sonía una voz suave que se quejaba. que se Ajá, quejaban. Y exacto. pues nuestra compañera Paulina quiere decir ¿Qué sobre pasó? esto. Ah, no era sobre eso. Iba a decir que antes de lo que estaban diciendo sobre las camisas y sobre el dinero que es la blanca, ahí también se acordó que el huésped le había dicho que debía llevar un criado. Un escudero. Un escudero, que es donde se acuerda de su vecino, De su labrador vecino. eso, de su labrador vecino, que era perfecto para este
trabajo. Y ya que era pobre. Y conmigo. Bueno, señalando lo que estaba diciendo nuestra compañera Melissa, él escuchó unas voces y una de esas voces decía que la lengua queda y los ojos listos. Esa es una de las palabras que menciona. Yo quiero explicar esa frase y es que significa menos hablar y más vigilar. Exacto. Con esto se refería a que cuando el Quijote escuchó esto era una yegua atada a una encina y cuando se acercó más era un muchacho que rodeaba los 15 años. Una encina es un árbol. Un árbol. Un muchacho que rodeaba los 15 años. Desnudo de la mitad para arriba. Que le estaban azotando Exacto. ahí con el palo por un problema que había. ¿Quién nos cuenta castigando. cuál era ese problema? ¿Qué había pasado? ¿Por qué lo estaban golpeando? Listo. ahí. Porque nos sirve para guardar una manada de ovejas que tenía en esos contornos, que es tan descuidado que cada día le faltaba una. Y por su castigo, descuido y bellaquería. Y el muchacho solo le respondía que él no lo volvería a hacer, que se lo prometía por Dios, que no siguiera. Bueno, pero estamos diciendo el muchacho, ¿quién me quiere decir el Andrés, nombre del Andrés. muchacho y la edad? Andrés, no pasaba de los 15 años. Ya. Pero había otra razón por los azotes, que era sobre los zapatos y las sangrías. ¿Quién me quiere explicar esa parte? Bueno, es que las sangrías era como un tipo de remedio, fueron 2 sangrías y él estaba supremamente enfermo, entonces se había gastado sangrías en él y además el amo le debía una plata. ¿Cuánto era la cantidad de dinero que le debía? Yo quiero aclarar esto. Sangría era más que todo, pues más específicamente, era la incisión en una vena como para extraer el exceso de sangre que se tenía. Esta lo hizo 2 veces el amo y Paulina nos va a decir cuánto le debía el amo. Bueno, Siete. Andrés le dice a Don Quijote que el amo le debe 9 meses y cada mes es a £1. A 7 reales. 7 reales, disculpe. Yo tengo una pregunta. En total serían 73 reales. Pero de eso le debía descontar 3 pares de zapatos y 2 sangrías. Y en los 3 pares de zapatos vale £1. Aquí hay como una paradoja, por decirlo así, que es que en el libro dicen 73 reales, pero en realidad da 63. Entonces, ¿quién me puede explicar si esto fue error de Cervantes, fue error en el tiempo cuando se pasó Fue error de Cervantes. las ediciones, o si fue error de los mismos erratas que no supieron revisar bien el libro? ¿Quién me puede explicar Bueno, eso? pero yo quería agregar algo ahí y es sobre uno de los errores, que esta cifra varía. Entre 63 y 73. La edición original de esta da la última cifra, que está equivocada, pero precisamente se trata de que hizo la cuenta Don Quijote. Pero sabiendo algo aquí, ¿Cervantes sabía matemáticas? No, Sí, No. tuvo no, que haberla sabido. no, porque él nunca porque estudió. él no estudió. Recuerda lo que dijimos en el primer capítulo, que él no tenía muchas bases. Y eso Él leía, fue... pero él no tenía Ajá. bases. Exactamente, fue un error mismo de Cervantes y a la vez también se puede decir que fue de los erratas porque no supieron A la presentar bien su edición, fe. exacto. Y esta creo que fue uno de los datos que le añadimos a la profesora Lina, que ella nos agradeció a nosotros por decirle este dato que ella no se sabía. Bueno, entonces- siguiendo la historia, Don Quijote regañó como al que le estaba azotando y le dijo que no se enfrentara con alguien que no se podía defender, que cogiera su lanza y que se montara a su caballo y que se enfrentara con él. Y al final de todo eso, pues él le dijo que lo desamarrara. Que lo perdonara, que ya con los azotes que sin culpa le había dado, ya le había pagado los zapatos y las sangrías. Entonces lo único que tenía que hacer era pagarle al joven muchacho y ya. Lo que le debía. Pero ¿ustedes qué creen? Que sí Ese- lo dejó libre. Lo que No, pasó no, después no. fue que justo cuando el que lo estaba azotando vio que Don Quijote se perdió entre los árboles y no lo volvió a ver, lo siguió azotando y le decía que no le iba a pagar. Y Aquí no tan específico, o sea, más específicamente él en su papel de supuestamente bueno le dijo que lo acompañara a la casa que le iba a pagar el dinero que le debía. Pero lo que hizo en vez de esto fue que en un movimiento llegó y le volvió a atar la mano y le dio tantos azotes que hasta pareció muerto. Entonces, Y lo dejó ahí arrastrándose prácticamente. Pero hay una parte que me da risa, es porque el pobre Andrés es tan iluso que cree que el labrador Que le va a soltar y le va a pagar. y le va a pagar. Ajá. No, pues sí, Y ya no alguien va a solamente hacer él, eso. sino que después de eso, cuando lo dejan casi muerto, él dice que va a buscar a Quijote para
hacer pagar al labrador. O sea, pagar centenas, o sea, Exacto. 7 veces lo que le la deuda. Y hay algo que cuando Quijote se va yendo, él va recitando algo a su bella Pero, y Dulcinea. lo más irónico, antes de que el Quijote se fuera, fue que Andrés se quedó llorando, partió llorando, y su amo, como malvado, se quedó riendo como si nada hubiera pasado. O también muy iluso de Andrés creer, pues, que dice que va a buscar al Quijote para que le haga pagar el duelo, sabiendo que En Don realidad- Quijote no es un caballero, ni no sabe la verdad de lo que Ah, y hay pasa. otra cosa que quiero resaltar, es que cuando llegó el Quijote donde ellos, le dijo al labrador que cogiera su lanza y se montara a su caballo para que tuvieran una lucha Ay, ya para lo había hacerle hecho. justicia al... Porque es que, pues yo le vuelvo y lo repito, él llegó y le dijo que no se podía enfrentar con una persona que no se podía defender, porque aparte de que era más pequeño estaba amarrado. Entonces él ahí súper valiente le dijo que se enfrentaran ahí y de todo, y ahí fue que lo soltó. Entonces ya volviendo como a la historia en sí, Quijote en su camino está dedicando esta gran victoria a su querida Dulcinea del Toboso, que nos lo dirá nuestra querida Angélica. Oh, sobre las bellas, bella Dulcinea del Toboso, pues te ocupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad. Talente aún tan valiente y tan nombrado caballero como lo es, y será Don Quijote de la Mancha. Bueno, Bueno, entonces yo antes de continuar con la historia quiero preguntarles, ¿ustedes qué opinan de ese amor que le tiene él a la Dulcinea que ni siquiera Lo conoce. conoce? Exacto. bueno, aquí quiero aclarar algo, él sí la conoce, sí, él la conoce. Estamos diciendo que no lo conoce. Ella no lo conoce. Ella a no él. lo conoce a él, pero ella sí lo Pero conoce. nosotros dijimos no lo conoce. Ah, pero vea, quiero decir algo. Es que Dulcinea, o sea, él estuvo todo el rato enamorada de Dulcinea. Ella le dejó como en la friendzone, por decirlo así. O ni en la friendzone, Pero en porque ese, ni en la esos momentos, Sí, en lo esos momentos conoce. no era Dulcinea, sino que era Lorenza. Aldonza Lorenza. Aldonza Lorenza. Lorenza. Lorenzo. Bueno, y pues ya ahora yo creo que este Ya es sigue uno... lo de las encrucijadas. El capítulo Y- 5. No, aquí viene la parte Aquí viene de la encrucijada. la encrucijada y que la profesora nos había dicho que era una decisión. ¿Quién nos cuenta cuál era esa decisión? Bueno, lo que significa encrucijada son dos caminos que se parten. Y de eso, o dos caminos o varios caminos, todo depende de la opción que la En persona este caso vaya a fueron hacer. 4 caminos que se dividieron. Estaba pues en esa encrucijada, en el camino que decidió el Quijote que le haría la libertad a Rocinante. Se encontró con 6 mercaderes que Habiendo caminado ya 2 millas, se Pero- que eran encontró más o menos 4 kilómetros. Tenemos Eso que era- tener en cuenta que estos... Bueno, pero Eran- sigue, no importa. Que Eso eran era, como muchachos. eran 6 mercaderes que tenían 4 criados que venían a caballo y 3 mozos de mulas que venían pues a pie. Ustedes en esa pregunta del taller que decía 2 millas igual a 4 kilómetros, ¿Cuánto ¿qué equivale? Es ahí pusieron? que nos damos cuenta de que él no sabía matemáticas. Bueno, yo consulté y una milla es 1.604 kilómetros, entonces eso da poco menos de 2 millas. 4 Ah, menos De de 2 kilómetros. kilómetros, de 2 kilómetros. Además de quería 4 kilómetros. aclarar algo y era que los mercaderes iban hacia Murcia. Y Murcia en ese tiempo era como una principal región donde se cosechaba, pues donde era más productora de tejidos. eran mercaderes toledanos. Y ellos especialmente iban por seda. Además, hay algo muy específico que es cuando Don Quijote se encuentra con ellos, hay algo que se llama en la caballería paso de armas. Este paso de armas consistía como en interceptar el acceso a un lugar indeterminado. Y estos caballeros pues que se encontraban a esto retaban a quienes se habían encontrado pues como a una lucha, a un debate, a un combate. Muchachos, pero recordemos que no solo se encontró con 6 mercaderes, eran 6 mercaderes y 4 criados a caballo, además venían de con las sus 3 quitasoles. mozas que iban a pie, a los mozos, perdón, Yo dije, mozos. Bueno, entonces ahora, ¿quién me cuenta qué hicieron estos mercaderes? Oigan, ¿qué son quitasoles? Ni idea. Son sombrillas, ¿no? No Sí. sé, ahí dice que venían con sus quitasoles. Sí, Eran son sombrillas. sombrillas. Eran sombrillas muy grandes que se montaban como una atadura, una montura, algo así. Ah, bueno, y entonces ahora, ¿qué hicieron los mercaderes con Quijote? Cuando Don Quijote los vio, se imaginó ser cosa de una nueva aventura. Entonces lo que hizo aquí es algo que pasa en un libro que es en el Lepolemo, en el Caballero de la Cruz. Lo que pasa aquí es que en este libro se dice que, caballeros, tornaos por donde venisteis, si no otorgáis
que la más hermosa dama del mundo es la que yo sirvo. Entonces esto lo reemplazó Quijote con Dulcinea. Porque hay que tener en cuenta que los mercaderes no le hablan a él, sino que simplemente están de paso. Y Don Quijote les hace una alusión, que es una comparación que tiene con Dulcinea y con la emperatriz de la Mancha. Les dice que es la más hermosa de todas las mujeres. Estos mercaderes, al parecerles una información interesante, se detuvieron a hablar con él. Pero ¿saben qué pasa? ¿Qué piensan ellos? Que pues obviamente que está loco y todo eso, y le siguen la corriente. Porque Don Quijote se les para en el frente y les dice que todo el mundo se detenga, y ahí es cuando ellos paran. Que tienen que decir, exacto, que tienen que decir que la más hermosa es Dulcinea. Pero lo que pasa ahí es que ellos le dicen pues que se la tiene que mostrar, que muestren a esa mujer tan hermosa para poder ellos decir que es tan bella. Decían que no la conocían, que ellos no la conocían, entonces no podían saber eso. Que pues no iba a importar. Y después... Bueno, entonces ahí lo que pasa es que Don Quijote pues prácticamente dice que no, que él se niega a mostrarla, pero que lo tienen que decir por simple convicción. Recordando lo que se me había olvidado, lo que dicen es que así esté tuerto de un ojo, otro defecto, no va a importar, que ellos van a estar del lado de Quijote, sin importar cuán fea sea. Ahí Don Quijote les arma problema porque ellos no le creen. Ajá. Entonces dicen que él piensa como que lo están ofendiendo por eso, y les dice que, como dice la ley de caballería, de uno en uno se le vayan enfrentando. Ah, exacto. Y ahí quien nos cuenta sobre el enfrentamiento que tuvieron con el Quijote con esta gente. El Quijote ya tenía mucha furia y enojo y arremetió su lanza y se fue con toda, pero para su mala suerte Rocinante resbaló y cayó. Entonces ya pues él, ya caído en el piso, les dijo cobardes, que agradezcan que a su mala fe Rocinante se había caído, porque si no ya estuvieran despedazados. Yo quiero parafrasear esta parte porque para mí es una de las que más me da risa, donde dice: no fuyáis, gente cobarde, gente cautiva, atended. Entonces estas palabras vienen de una encantada poesía. Espérate, pero ahí él sigue diciendo: es que no es culpa mía, sino de mi caballo. Como si eso, no, parece otra vez y sigamos. Y lo peor es que intentó pararse y quedó como un pobrecillo ahí, pues. No le dio. Sí, pero escuchemos de quién era la poesía. No, la poesía no tiene nombre, pero solamente dicen que sí es una poesía. Ah, listo. Bueno, entonces ahí uno de los mozos pues empieza como a burlarse de lo que había pasado. Entonces con esa arrogancia y con lo que estaban diciendo. Entonces cuéntanos. Él le dice que no es ni Corcovada, sino la más derecha que un uso de Guadarrama. ¿Qué significa eso? Guadarrama prohibía pues como la corte prima para los utensilios. Era una madera para corte prima de utensilios. Ah, ya entendí. Entonces aquí lo que pasó fue que uno de los mozos, pues ya con el enojo, lo que hizo fue que aquí ya partió en pedacitos la lanza de Quijote. Y esto era un desafío para un caballero, como ya se había dicho en el capítulo 3. Lo que hizo fue que el mozo cogió la lanza y le empezó a dar golpes al Quijote con ella hasta romperla en más de 3 partes de la lanza. No, pero... Primero es al revés, dijo. Tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palazos, o sea que lo dijiste al revés. Exacto. Entonces lo que pasa ahí es que los amos de aquellos mozos simplemente le dijeron: no, ya déjelo ahí. Entonces ya ellos se retiran, pero el Quijote sigue ahí en el piso. Molido y casi deshecho. Una aclaración que hice de cibera. Que cibera es como el gramo que se entra entre las muelas de molino. En eso se refería a cibera. Bueno, ¿Qué nos ibas a contar? Pues ya cuando lo que estaba diciendo Manuela, que ya finalizando, ahí es donde se cansan los mozos y los mercaderes y siguen su camino hablando de la loquera del Quijote. Yo también quiero agregar algo ahí, y es que Quijote quería levantarse, pero es que no pudo. Porque según él tenía brumado todo el cuerpo. ¿Cómo se iba a ser molido y deshecho? ¿Cómo se iba a parar molido y deshecho? No, pero y además agregando algo, dígame usted, con él bien flaco, desnutrido, con esa pelada, con esa armadura toda pesada y tirada en el piso. Con esa larga, con ese escudo, no. Eso era imposible. No le daba. Pesaba más eso que el pobrecito cuerpo ya deshecho. Bueno, muchachos, aquí finaliza el capítulo 4. Vamos a continuar entonces con el capítulo 5, que se llama
donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Bueno, entonces, ¿quién quiere comenzar contándonos la historia? Bueno, él ahí, molido y casi deshecho, se pone a pensar en algún paso de sus libros y se le vino a levantar. se le vino a la memoria aquel de Baldovinos y de Marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la Montina. Bueno, yo quiero decir algo del Marqués de Mantua y... Espérate, sobre esa historia que ella acaba de decir, era una historia que le contaban a los niños, que lo creían los adultos, pero que los mozos no Ignorada la por tenían él, tanto en por los cuenta. mozos. Esta historia viene de una leyenda francesa y se trata de que una pelea como entre el Marqués de Mantua y Baldovino y o sea, Carloto, el hijo de Carlomagno, hiere a Baldovinos. Entonces es aquí por lo que se cuenta esto y que cae como en un monte o algo así. Bueno, yo también quiero agregar de que Quijote estaba relatando muchos de sus versos que decían ahí. Pero antes de eso él comenzó como a arrastrarse en la tierra y mientras se paraba y no daba resultados empezó a decir. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Y él aquí en esta manera se hacía pasar por Baldovino. Y entonces decía, oh noble Marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Y bueno, para su suerte, aquí llegó el labrador. Paso el labrador, ajá. Vecino y de su mismo lugar. Era un vecino de él. Ese hombre llevaba 2 talegadas, o sea, 2 cargas al molinero. Entonces, bueno, él gritaba y empieza como a traer o parafrasear partes de esos libros que él tanto conocía. Entonces ya el labrador lo escucha. Él se le acercó y le preguntó que quién era y qué mal sentía. Y Don Quijote creyó sin duda que aquel era el Marqués de Mantua. Y además agregando a este señor, le gustó mucho todo lo que recitaba Don Quijote. Tanto que él después como que pensando, pero ¿quién es este señor? Se da cuenta que es el señor Quijana, como lo llama él. Exacto. Pero antes de eso, ¿qué hace el labrador? Él intentó levantarlo del suelo y con poco trabajo no lo hizo, le costó mucho levantarlo del suelo y entonces lo puso sobre su jumento. Su jumento se podría decir que era como una cuerda que se ata al cuello de una caballera. El jumento no es el caballo. El jumento sería Rocinante. O el jumento del labrador, en este caso. O sea, en lo que él traía la carga. Sí, exacto. Y ahí comenzó a limpiarle la cara. También le quitó el peto y el espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. En esa parte, antes de continuar, al limpiarle la cara y quitarle pues la visera y todo eso, podemos aclarar que el labrador hace exactamente lo mismo que Daniel Urgel con Baldovinos. En este inicio del capítulo se ve la contradicción del nombre, que es cuando el vecino le limpia el rostro y le dice señor Quijana, y en el primer capítulo es Quejana, o sea, cambian una letra y por eso es que se ve la contradicción. Ajá. ¿Quién nos sigue contando que le ayudó a hacer? El labrador que lo ayuda es Pedro Alonso. No, ese no es el cura. No, ¿Cómo el se cura llama? es Es Pedro Pedro Pérez. Pedro Pérez. Ah, listo, Pedro Alonso. Pedro Alonso es el Sí, labrador. sí, es el vecino. Bueno, entonces él le ayudó a recoger las armas hasta las astillas de la lanza. Y lo subió pues al jumento. Entonces ellos se dirigen, él decide llevarlo hasta el pueblo, hasta el hogar, Pero hasta antes la casa. de esto, Pero él él se ahí- acordó del moro Avindarráez y pues cuando era el alcaide de Antequera con Rodrigo de Narváez. Pero él ahí también le habla de la historia de Diana de Jorge Montemayor, ¿cierto? Sí, ellos ahí empiezan a hablar una historia y el labrador estaba como sorprendido. Porque él como que, pero este man, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? Yo no sé esa historia, yo estoy todo atrasado. Eso era un simple labrador. Bueno, Yo sé que- espérame un segundo. Quiero aclarar que Avindarráez aparece en una obra que se llama El Abencerraje y la hermosa Jarifa. Entonces, bueno, ya, ahora sí cuenta. Ahora yo quiero decir algo que, pues la novela del Abencerraje y la hermosa Jarifa, incluyendo lo de Diana, que estas 2 obras incluyeron en la de Diana de Jorge de Montemayor. Esto se hizo a partir de una edición. Bueno, yo también quiero agregar, era que
el labrador le llamaba como que no, usted es el señor Quijano, usted no es Don Quijote. Y entonces Quijote, él con su raya dice, yo sé quién soy. Esas son las palabras con raya. Y sé que puedo ser. Y sé que puedo ser. Y esto significa que apunta a la firmeza del carácter que tiene Quijote, aún en la locura, al vivir de un ideal inquebrantable, por lo cual se dice que alguien no es más que Don Quijote. Y además él aquí se compara con los 12 pares de Francia, que eran los 12 mejores caballeros de Carlos Magno. y con los 9 de la fama, que eran unos caballeros del medievales, pues muy ejemplares. Entre esos caballeros, los de la fama, habían 3 judíos, 3 paganos y 3 cristianos. Entonces con todos ellos es que se quiere comparar Don Quijote. Bueno, ellos llegan cuando está apenas anocheciendo y deciden esperar hasta que sea muy de noche para que no vean al Quijote así todo aporreado, todo herido y además ahí. al labrador pues con él. Entonces cuando ya es de noche llegan a la casa, llegan al pueblo, entran a la casa de Don Quijote, que la hallaron, dice que toda alborotada, allá estaba el cura, el barbero, que era Maese Nicolás. Maese Nicolás. Eran grandes amigos de Don Quijote. La ama de llaves y la sobrina. Entonces ahí empiezan ya la ama de llaves y la sobrina a maldecir los libros. Que entonces cuando él empezaba a leer estos libros, él lo que hacía era que arrojaba su libro de las manos, ponía manos en la espalda y empezaba a dar cuchilladas contra las paredes. Y yo también quiero agregar de que en este capítulo ya comienza a mostrarse la otra cara de la historia y la paralela a la locura del personaje. Esto es que pasaba en su casa y en el mundo, y quien era él en la vida privada, un hombre admirado por su inteligencia e hidalguía. Otra cosa era que él decía que cuando estaba muy cansado que había matado a 4 gigantes y a 4 torres. Entonces en este momento él decía que para que lo curasen le tenían que traer la bebida del sabio que se llamaba esquife. Una comparación en estos momentos con esquife es que lo confundían con alquife. Alquife es de maíz de gaula. Y esta comparación la hace porque Alquife es el comprometido de Urganda la Desconocida. Urganda la Desconocida hablamos del primer capítulo, que es la que ayudan a comparar con el nombre de Dulcinea y Melibea, por decirlo así. Y que la profesora Lina nos había dicho que Amadís de Gaula era su comprometido, pero no era así. Es Alquife, que también es otro mago muy reconocido. En este caso, espérate, en este caso Esquife también era un encantador. Lo que le estaba pidiendo era una bebida como una especie de... Era un sabio para que lo sanara. Muchachos, yo les pregunto, ¿cuántos días estuvo por fuera el Quijote? Bueno, él estuvo 48 horas sin ser visto en su casa. Y 3 días. Estuvo el tercer 3 día días. 3 días son 48 horas, 3 días. No, 48. 48 horas son 3 días. 48 horas 48 son son 2 2 días. días. Ay. Cervantes no era el único que estaba mal en matemáticas. No, pero es que hay una equivocación porque dicen 3 días, pero abajo dice 48 horas. Sí, Aquí se hay vi- otra cosa. Y 48 Sí, horas es que son dice 24, 2 días. Ajá. Son Bueno. 2 días. Bueno, continuando con esto, la que da la idea de quemar estos libros que tanto hacen alucinar a Don Quijote es su sobrina. Haciendo alusión a que los quemaran como si fueran unos herejes. Pero antes de eso, yo les quiero decir algo. Ellos no entraron de una, ellos se quedaron por fuera y ahí fue cuando el labrador escuchó pues como todo eso de la locura de Don Quijote. Sí, que cuando se dio cuenta mencionan que a los ahí libros. estaba loco. Entonces cuando ellos ingresan y él ingresa pues con... incluso el labrador le sigue el cuento a Don Quijote y empieza como, digamos, el Marqués de Mantua. Es que lo que sucede Pero ahí es dice que él se da el cuenta de la enfermedad de su vecino. El ¿no? Que estaba loco. labrador y Don Quijote no habían llegado y entonces fue cuando estaban hablando la sobrina, la El ama, ama. el barbero que es Nicolás y pues el cura que pues había desaparecido y entonces fue que empezaron a maldecir los libros Ah, y ahí se dio cuenta que ya era. Pero es que uno se da Sí, cuenta sí. de eso después de leer el pedacito que sigue, porque lo que acabamos de contar, ellos dos no lo habían escuchado. Ahí es donde Ahí es él donde entra el y labrador dice le empieza a seguir el que juego. va a Era entrar el Marqués de el Mantua, Marqués de Ajá, Mantua, exacto. que viene mal Balbovino. refrido, pues que estaba herido, el señor Moro, dice todas esas cosas cuando va entrando.
Y también dice que encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros que así han hecho perder el más delicado entendimiento que habría en toda la Mancha. Ese sería, ¿eso quién lo dice? Lo dice la sobrina, ¿no? Y yo creo que pues el Quijote nos deja como, estos capítulos que ya hemos nombrado, nos dejan como a la vista de algo más, porque todos quedamos con la intriga sobre qué le va a pasar a los libros, qué va a suceder después de todo Pero esto. antes de esto es cuando empiezan a examinar el Quijote, le quitan ahí es cuando por primera vez le quitan las celas después de los... Pero es porque él 48 llega años. quejándose mucho y llega diciendo que abran paso, que está herido, que le Cuando traigan a Urganda, que para que lo cure. Ay, aquí la ama hace una deformación del nombre Urganda y es que le dice Hurgada. Ah, sí. Bueno, y yo me parece muy interesante es que él llega, no, estoy súper mal, que necesito los medicamentos de Urganda y todo eso. Y cuando llega ese momento, le quitan pues obviamente todo lo que tiene encima y se dan cuenta de que no tiene ninguna herida, no tiene nada de heridas, entonces solo él dice que solo necesita descansar. Y ahí es cuando le empiezan a hacer muchas preguntas que qué había pasado. Y que todavía... Y bueno. Y él no las quiso había sido responder. por el No quiso molimiento, responder. por haber dado una gran caída con su Rocinante, su caballo. Listo, hemos terminado el 5.º capítulo.